Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden sentarse. Vamos a tener este tiempo de predicación y vamos a Mateo capítulo 7. Estamos yendo a través de una parte de la Biblia que se llama el Sermón del Monte. Reconocen que no tienen nada que ofrecer a Dios en sí mismos. Son humildes, son mansos, son puros de corazón, son misericordiosos. Buscan la paz, son perseverantes en la persecución. Ustedes son sal y luz en este mundo. Y entonces, después de establecer nuestra identidad como cristianos, nos empieza a hablar de cómo vive un cristiano. Nos empieza a llevar por algunos de los mandamientos de la Biblia y a ver cómo la obediencia del verdadero cristiano es mucho más profunda que la mera religiosidad superficial de los fariseos o de otras personas. No porque seamos mejores personas, sino porque tenemos un corazón nuevo que Él nos ha dado, que ama los mandamientos de Dios, que ama la ley de Dios y que obedece porque se goza en vivir para Dios, aunque imperfectamente. Nuestro estándar es más grande, es completo. Es la ley brillando en todo su esplendor, abrazada con todas las áreas de nuestra vida. Es que el adulterio no es solo acostarse con alguien que no es tu esposa, es codiciar a alguien que no es tu esposo o esposa. Es que todo lo que somos debe vivir para Dios. Y también luego Jesús se mueve a las partes en que nos relacionamos con Dios. La manera en que ofrendamos, no para ser vistos como los hipócritas, sino para Dios, en secreto. Ayunamos, no para que nos vean como gente muy espiritual, sino en secreto, para buscar a Dios. Oramos a Dios como nuestro Padre. Oramos en secreto, oramos en todo tiempo y atesoramos el cielo, atesoramos nuestro verdadero hogar más que cualquier otro tesoro terrenal. Llegamos a esta última sección en el que Jesús nos va a confrontar en un área más, y es la forma en que nos relacionamos unos con otros. Ese es el mensaje de hoy, es mi relación con otros. Vamos a orar después de leer el texto. Dice así: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la hoja, la mota, la paja del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita,
Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. No sea que las huellen con sus patas y volviéndose la despedacen a ustedes. Vamos a orar. Oh Señor, venimos ante ti porque te necesitamos, Dios. Venimos ante ti porque anhelamos tu palabra. Tú y solo tú tienes palabras de vida, Señor. Venimos porque morimos cada día sin ti, Señor. Nuestro alimento eres tú. Y en nuestra debilidad y en nuestra humanidad venimos porque tenemos fe en lo que tú has prometido. Que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro pastor, que tú nos darás más de ti. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y alimentarnos de tu palabra y ser cambiados por ella en el nombre de Jesús. Amén. Este tema de relacionarse unos con otros es un tema que hay que aprenderse. Los cristianos, cuando somos salvos y hemos sido convertidos por el Señor y nacemos de nuevo, no nacemos aprendidos en todo. Recuerdo en mi escuela en Venezuela creciendo, habían algunas personas que ahora que recuerdo eran cristianos. Sin embargo, la verdad se comportaban muy diferente. Algunos cristianos querían ser muy cool en la escuela pública y escondían su fe y se avergonzaban de que fueran cristianos y no le decían a nadie, y de repente a veces en secreto decía: sí, yo soy cristiano. Otros abrazaban su identidad cristiana como algo de mucho orgullo, pero tenían cierto legalismo y religiosidad y superioridad en su tono con todos los demás, y se la pasaban juzgando a todos los demás. Todos los cristianos, en un sentido, debemos aprender del Señor cómo se supone que debe vivir un cristiano y relacionarse con otros. Es uno de los desafíos más grandes que tenemos, especialmente si eres joven o especialmente si vas comenzando en la vida cristiana, o aunque llevas muchos años en la vida cristiana, vas aprendiendo por fin qué dice la Biblia realmente sobre la vida cristiana. Te haces preguntas como: ¿deberíamos dejar que la gente se aproveche de nosotros porque somos cristianos? ¿O será que nunca voy a poder confrontar a alguien porque soy cristiano? Quizá alguien se está tratando de aprovechar de mí en un negocio y no puedo decirle nada porque soy cristiano. ¿O debo vivir quizá juzgando siempre a todos, quizá criticando a mis vecinos porque siempre celebran fiestas supersticiosas y todo es supersticioso? ¿Cómo debe ser mi actitud? ¿Cómo debe ser mi vida, mi carácter, mis relaciones? Vemos en este pasaje que Jesús nos enseña cómo comportarnos. Y lo que más enfatiza en nuestro texto, el mayor porcentaje del texto, 90% de nuestro texto, es el primer punto que vamos a ver hoy. Y es el punto de no juzgar. No juzguen para que no sean juzgados. Primero, Jesús va a lidiar con esta tendencia humana, y especialmente porque los discípulos han cambiado su vida completamente. Antes eran galileos, pescadores, nadie los miraba con honor o respeto. Eran gente pobre y usualmente mezclada con un pueblo sin honor.
Ahora eran discípulos del Mesías mismo, de Jesús, del Rey de Reyes. Ahora eran apóstoles. Ahora podían tener esta tentación de empezar a verse superiores a todos y empezar a criticar constantemente a todos los demás que no eran como ellos. Ese es el primer error, el primer pecado, el primer extremo que Jesús va a lidiar. Y después, en el último versículo, en versículo 6, va a ir a otro extremo diferente, pero ahí lo dejamos. Vamos a por el primer punto. No te vuelvas criticón, dice Jesús, sino humilde y amoroso. Ahora, ese es el resumen de lo que Jesús dice. Dice así: no juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados. Con la medida con que midan, se les medirá. Esto es una cita que unas palabras que yo uso mucho con mis hermanos cuando de repente, entre bromas, alguien criticó a uno de los hermanos porque, hey, ¿qué pasa? Llegaste tarde. Y la próxima vez llega tarde esa persona y dice, hey, llegaste tarde tú. Y todos le empiezan a decir, y dice, con la medida que mides, serás medido. Y es verdad, es verdad. Eso no quiere decir que no puedes nunca confrontar a nadie, pero eso es un principio real. Si empiezas a criticar a toda la gente, van a verte con ese estándar. Créeme, 100% de las veces vas a fallar tu estándar. Ahora, Jesús establece el principio dominante del texto. No juzguen, dice. No juzguen. Los fariseos continuamente vivían enfocados en lo que otros hacían o dejaban de hacer. ¿Ustedes recuerdan todas las interacciones que los fariseos tuvieron con Jesús? ¿Cuántas veces los fariseos le dijeron a Jesús, hey, no te lavaste las manos? Tus discípulos no se lavaron las manos. Oye, no puedes hacer eso en el día sábado. ¿Por qué ustedes no ayunan? Hemos visto que ustedes, no somos parte de tu grupo, pero hemos visto que tu grupo no ayuna. ¿Cómo saben? Y también los fariseos le decían a Jesús, ¿quién te dio autoridad a ti para decir estas cosas? Es decir, estaban enfocados en lo que los demás hacían o no hacían todo el tiempo. Eso es tener una actitud crítica. Estás viendo afuera siempre. Estás viendo afuera siempre. Nunca se acercaron a Jesús a decirle lo que estaba haciendo bien. Nunca se acercaron a otros con el fin de animarlos o afirmarlos. No. Ellos miraban al prójimo con el fin de ellos ser admirados y recibir gloria. Mira lo que yo he hecho. O para criticar al prójimo y rebajarlo y mantener así una estatura alta de respeto y honor humano. Esto era algo que sucedía. Esa es la actitud que Jesús dice que no deben tener. ¿Recuerdan Mateo 5:20? Si ustedes no tienen una justicia mayor a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ahora yo quiero comenzar meditando en este principio, no juzgues, ese versículo, pensando en cómo se malinterpreta este versículo. Eso quizás es lo primero que viene a la mente de muchos cristianos. En nuestros días, toda clase de personas, cristianos, no cristianos, ateos, usan este versículo y dicen, hey, no juzgues. Jesús dijo, no juzgues. Es malentendido y se usa muchas veces para excusar el pecado. Entonces, por ejemplo, muchas personas hablan en contra
de la disciplina en la iglesia, por ejemplo. Porque dicen, Jesús dijo, no juzguen. Pero Jesús mismo fue el que nos enseñó en Mateo 18, si tu hermano pecare, ve y repréndele o confróntale. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Por cierto, la disciplina como una expresión de amor, de cuidado, de redención, de restauración, con un anhelo de ver a esa persona venir a Cristo, caminar juntos para Cristo. No un mero regaño, sino una invitación a arrepentirse. Ahora, esto de la disciplina en la iglesia es tan claro que el apóstol Pablo se enojó con los corintios porque no estaban practicando la disciplina en la iglesia y estaban básicamente asumiendo la postura de nuestra sociedad con, hey, no juzgues, ¿qué está haciendo el hermano de la otra banca? Mira lo que dice 1 Corintios 5 del 1 al 3, dice, en efecto se oye entre ustedes que hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. O sea, la inmoralidad que había en la iglesia de los corintios era peor que la de los paganos. Al extremo, dice, que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, porque para que el que de entre ustedes haya cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Pero Jesús dijo, no juzgues. Por eso debemos entender entonces esto bien. Otro ejemplo que voy a dar de cómo se malinterpreta es, quizá es común tener una actitud permisiva ante falsos profetas y falsos maestros que se encuentran por ahí, que son famosos quizá. Muchas veces, cuando se está exponiendo, tal predicador es un falso maestro, dice, no juzgues. Jesús dijo, no juzgues. Entonces, hay falsos apóstoles, ¿verdad? Como Guillermo Maldonado, Cash Luna y otros neopentecostales. Y dice, no quiero escuchar porque no juzgues. También cuando se expone la avaricia de los predicadores de la prosperidad, se tiene la misma respuesta muchas veces de los que lo escuchan fielmente, los que lo siguen fielmente. Hey, no juzgues a mi predicador favorito, ¿verdad? No juzgues a Kenneth Copeland o Joel Osteen o Dante Gebel o otras personas, no juzguen. Ahora, todas las doctrinas, todos los versículos que nos encontramos en la Biblia, debemos interpretarlo a la luz de toda la Biblia. Si nosotros aislamos el versículo, aislamos la frase no juzgues, podemos usarlo como una excusa para cualquier falsa enseñanza. Ahora, ¿qué dice el resto de la Biblia sobre falsos maestros? Tito 1:7 dice, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. Y fíjate, una de las cosas que debe hacer los pastores, dice, debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, ¿para qué? Para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, judaizantes, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Por supuesto, esto de estar criticando o discerniendo entre falsos maestros también se ha salido de la mano.
A tal punto que hay muchos pastores ahora que se dedican solo a publicar críticas contra falsos maestros y hacer una gran audiencia de eso, lo cual viola directamente el mandamiento de Jesús que nos dice: no juzgues para que no seas juzgado. Ignoremos eso. Vamos a continuamente dedicarnos a criticar y juzgar. No, Tito 1 está hablando de una situación real en el que estás confrontando a un falso maestro en la iglesia, o estás advirtiendo personalmente a gente que a ti te importa y estás pastoreando en una conversación sobre tal maestro porque es dañino para ti. No está hablando de hacerse famoso en redes sociales por criticar a cada persona que tiene un error en el mundo. No, eso es violar completamente el mandamiento. Ahora, la Biblia también da más enseñanzas sobre el asunto de juzgar. Por ejemplo, Jesús mismo en Juan 7:24 dice: no juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. 1 Juan 4:1 dice: no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Eso es lo que la palabra se usa para juzgar, discernir, tomar decisiones de si algo es correcto o incorrecto, bueno o malo, tener discernimiento en cómo uno se maneja por este mundo. Muchos, por último, creen que obedecer la instrucción de Jesús de no juzgar significa hacerse el ciego, voltear la cara, ignorar el pecado y el mal que se comete a nuestro alrededor, o poner la cabeza en el piso y decir: yo no voy a juzgar a nadie. Pero esto es incorrecto, y ese es el punto de cómo se malinterpreta este versículo. Un escritor, J.C. Ryle, escribe esto: cuando nuestro Señor dice no juzgues, no quiere decir que esté mal en todas circunstancias hacer un juicio desfavorable sobre una conducta u opinión de otros. Ni tampoco quiere decir que esté mal reprobar los pecados y faltas de otros hasta que seamos perfectos y sin falta. Tal interpretación supondría una contradicción de otras partes de la Escritura, y yo diría, y hasta de enseñanzas de Jesús mismo. Haría imposible la condenación del error y de la falsa doctrina, y excluiría toda vocación de ser ministro o juez. Ningún cristiano puede ser juez, porque no juzgues. Entonces debemos entender esto bien. Ahora vamos a entender cómo se lidia con ese texto, con los que dicen: ok, queremos ser bíblicos. Pero lo que yo quiero decir es cómo se ignora este texto. ¿Por qué? Porque el error que veo es que aquí está nuestro pecado más común. Cuando llegamos a este texto, muchos maestros, muchos predicadores, muchos cristianos que tienen un estudio bíblico llegan a este texto y se la pasan, o no las pasamos, todo el sermón criticando cómo otros lo malinterpretan. Como otros dicen no juzguen, y otros dicen no juzguen, y no, la Biblia dice que sí podemos juzgar. Se acabó el estudio bíblico, se acabó el sermón, vámonos. ¿Qué pasó ahí? No hacemos ni el más mínimo esfuerzo por obedecer lo que Jesús sí está diciendo. Escuchemos, Jesús mismo nos dice: no juzgues. Nuestro mayor interés debería estar en entender y obedecer el mandamiento de Jesús y tomarlo en serio. No podemos permitir desobediencia a Jesús en esta área. Es increíble cómo somos tan tolerantes con maestros que se la pasan desobedeciendo este mandamiento y viven 24 horas al día, 7 días a la semana juzgando, y no decimos nada. Y vemos otro maestro que está cometiendo pecado y desobedeciendo otro mandamiento, y a él sí, vamos a darle. El punto es este, hermanos:
debemos tomar en serio la obediencia a este mandamiento. Jesús nos dice: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. Ahora, ¿qué es esto que nos prohíbe Jesús? Debemos ser ayudados para decir: queremos obedecer esto. ¿Qué es lo que nos prohíbe? Nos prohíbe tener una actitud criticona. Nos prohíbe estar viendo a los demás siempre con el ojo abierto para condenarlos. Apuntar siempre sus faltas y debilidades. Nos prohíbe comportarnos con nuestros hermanos como si fuéramos jueces en todo tiempo en vez de hermanos. Somos hermanos y caminamos juntos. E incluso aquellos que están afuera, aquellos que cometen errores, ver, somos hermanos o quizá no somos hermanos. Pero entender esa categoría más grande. Entre los cristianos somos hermanos. Lo que debe abundar en las relaciones cristianas entre hermanos son el amor, el perdón, la alegría, no la crítica. Debemos soportarnos unos a otros, dice la Biblia. Debemos tratarnos con gracia, pasar por alto nuestras ofensas. Debemos permitirnos un espacio. ¿Qué significa tratar a alguien con gracia? Es una buena pregunta, es una palabra tan teológica. Trátalo con gracia. Significa darle un espacio para errores y faltas sin que tengas que corregirle en cada pequeña mueca de la cara que hizo en cada segundo. Porque es un ser humano. Porque debemos aceptarnos como Dios nos acepta. Y Jesús está enseñándole a los discípulos a tratarse entre ellos de esa manera. Porque fácilmente podían juzgarse. Nacemos criticando a todo el mundo, por supuesto. Deja tu naturaleza humana fluir y vas a condenar a todo el mundo. Oh, pero qué difícil tomar el desafío, porque es un desafío, no va a venir natural. Es un desafío tomar el desafío de decir: wow, debo tener más gracia con mis hermanos, ser más tolerante con sus debilidades, perdonarles más rápido, tolerar, o como dice la Biblia, o la traducción de la Biblia, soportarse unos a otros más. ¿Cuántas faltas has cometido contra Dios hoy mismo tú? Y aún así, el Señor te ha tratado con paciencia. Los discípulos de Jesús deben mostrar esa misma paciencia. Dice Santiago 4, del 11 al 12: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Y otro versículo, otra parte de la Biblia dice: ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Es decir, tu hermano es un esclavo de Dios, es un siervo de Dios, no tuyo. Deja que Dios lidie con él. Otra vez, esto no quiere decir que no vayamos a tener momentos en el que es necesario confrontar a nuestro hermano, para llamarle al arrepentimiento, para amarle bien, para rescatarle como una oveja perdida y decir: hey, hermano, no te vayas por ese camino. Estás corriendo peligro yéndote acá. Tu corazón está envolviéndose en esto. Ven. Y poder tener estas conversaciones. Lo más importante es, en este tema de no juzgar, creo que la aplicación número 1 es: no asumas lo peor del otro.
90% de los problemas en las iglesias es por asumir sin preguntar. Es que tal hermano me dejó de mirar y yo sé que algo tiene malo contra mí. ¿Le has preguntado? Dice, no, yo sé, él tiene algo malo contra mí. Ok, siguiente semana, oye, ¿le preguntaste? Sí, le pregunté, me dijo que no tiene nada contra mí, pero yo sé. Él tiene... Al final es imposible comprobar algo así, es pecado. Otra vez, la aplicación de este mandamiento de no juzgar va directamente a es pecado juzgar. San Agustín hacía esto en su comentario del Sermón del Monte, decía, nos quiere decir que es pecado juzgar intenciones de los demás, son invisibles. Inmediatamente cuando juzgas las intenciones de alguien más, supones lo de algo más, estás violando este mandamiento, estás juzgando un juicio injusto. Créele, eso es objetivo. Palabras son objetivas. Ok, él dijo esto, dijo que no tiene algo contra mí. Eso lo puedes tomar en cuenta y decir, voy a creerle. Me cuesta creerle, pero voy a creerle. Porque está mal juzgar. Ahora terminamos con cómo debemos entonces corregir a nuestros hermanos. Jesús lidia con esto, versículos 3 al 5. Cuando hay que corregir, cuando es necesario corregir, cuando es necesario emitir un juicio, por así decirlo, decir, sí, este hermano pecó, ¿qué hago? Dice, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Entonces, este texto termina con confrontación de pecado. Pero dice, comienza con lidiar con tu pecado primero. La mota o la paja no se refiere a una ramita seca o a un palo. No, el texto original usa una palabra que podría traducirse como polvo. O sea, algo, o como le llamamos nosotros, un sucio. Me cayó un sucio en el ojo. Es decir, a todos nosotros nos ha pasado en que algo me cayó en el ojo. A eso se refiere esta palabra. Es decir, es algo común. ¿Cuál es el punto? Es algo pequeño, es algo que nos pasa aunque no nos demos cuenta, me cayó algo en el ojo. ¿Qué la viga? Se refiere a la columna que sostiene el techo de un edificio. Es la columna, ¿verdad? La viga. Imagina algo tan insignificante como algo que te cae simplemente un sucio en el ojo y Jesús lo compara con una viga completa. ¿Qué dice Jesús aquí? No debemos corregir a nuestros hermanos sin antes examinar nuestras propias vidas. Si no, corremos el riesgo de volvernos hipócritas, que no estamos viendo nuestro pecado primero. Entonces, ¿cómo debemos corregir a un hermano? Cada vez que veamos a un hermano cometer una falta o tener una mala actitud, quizá ofender a alguien, cometer un pecado, deberíamos primero verlo como una exhortación de Dios a nosotros mismos. Vimos que este hermano tuvo una mala actitud, ok, entonces debo decir, Dios, mi hermano hizo esto, ¿será que yo estoy teniendo la misma actitud? ¿Ven cómo el proceso comienza con uno? Señor, yo te pido perdón porque a veces yo he hecho esto que hizo mi hermano. A veces yo he cometido ese pecado. Ayúdame a ser amoroso, obediente, humilde, fiel. Ese es el primer paso, dice Jesús. Debemos venir ante Dios con humildad, reconociendo nuestros propios pecados y buscando comunión con Cristo. Y ahora, mientras nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestras propias vidas, nos hacemos aptos para aplicar la palabra de Dios a nuestros hermanos. Y con una actitud obediente, con una actitud humilde, luego de examinarnos ante la palabra. Esto es lo que dijo Pablo, el apóstol Pablo, en Gálatas 6:1.
Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahí está, Pablo aplicó esta enseñanza perfectamente. Gálatas 6:1. En conclusión, vamos a aplicar esta enseñanza a algunos casos de la vida real. No juzgar significa que no debemos volvernos criticones, sino que debemos ser sabios y humildes. Eso quiere decir que tenemos prohibido ser hipercríticos, es decir, quejarnos constantemente, enfocarnos en las faltas de otros, señalar sus debilidades continuamente, es pecado. Porque has desarrollado una actitud de constante crítica. Segundo, tenemos prohibido mantener una actitud de condenación. Hermanos, somos un pueblo lleno del evangelio de la gracia y nuestra actitud debe reflejar esa gracia. Tercero, debemos dejar de estar siempre buscando culpar a alguien por cosas que pasan que no tienen importancia. A ver, ¿quién hizo esto? ¿Pero por qué pasó esto? Estamos buscando siempre culpables, ¿no? Cuarto, tenemos prohibido expresar opiniones negativas y críticas continuamente. Ese comportamiento es pecado, Dios lo aborrece. Si estás en tu casa continuamente quejándote por algo, por lo que sea, estás desarrollando una actitud criticona. Tenemos prohibido también vivir con una actitud que se la pasa rebajando a otros, ¿no? Tú ves a alguien que va elevándose y dice, es mi trabajo ir rebajando a esta persona. No, pero yo le vi un error a esa persona. Sí. Oye, tal persona enseña muy bien. Sí, pero una vez yo lo escuché diciendo esto que no está bien, no está bien. Toca muy bonito, ¿verdad? Sí, pero yo me acuerdo que una vez lo hizo bien mal. O sea, ¿por qué tienes que rebajar a la persona todo el tiempo? Tenemos prohibido ser jueces de motivaciones ocultas, como había dicho antes, y tenemos prohibido asumir lo peor del otro. Eso está mal. Asumir lo peor, especialmente si es entre cristianos. Ahora vamos a dejar esto acá y vamos a pasar al último versículo, versículo 6, yéndonos al segundo gran punto de Jesús. Pero este versículo, hermanos, y yo creo que ustedes lo vean en su Biblia, Mateo 7:6, es un gran desafío de interpretación. Porque fíjense lo que Jesús está diciendo: no juzguen, no juzguen. Y después viene y dice esto: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sean que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Jesús nos acaba de decir que no juzguemos a otro, que seamos amorosos y humildes y le llevemos la palabra con buena actitud. Y ahora nos dice: no des lo santo a los perros, no des perlas a los cerdos. Este es un desafío, ¿no? Dice, ¿cómo se conecta con esto? ¿De qué se trata? ¿Qué está diciendo Jesús? Y por eso yo voy a explicar un poquito esto. ¿Qué son los santos? ¿Qué es las perlas? Se refiere al evangelio del reino. Pablo dice que el evangelio es el tesoro que llevan los cristianos al mundo. Dice 2 Corintios 4:7, pero tenemos en este tesoro vasos de barro, este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos los vasos de barro, el evangelio es el tesoro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. También Jesús dice que el reino de los cielos es como una perla, ¿verdad? Es como un tesoro. Jesús está hablando del evangelio del reino y dice: no se lo den a los perros. Estos perros se refiere a perros salvajes, perros carroñeros,
perros con los que tenía que tener cuidado en la antigüedad, y bueno, hoy en día también hay, pero por lo menos en otros países, perros salvajes. No se lo des a los perros y ni a los cerdos. Recuerden que para los judíos los cerdos son un animal inmundo, impuro. No los puedes ni tocar. Ahora estás dándole este tesoro a los cerdos. ¿Quiénes son los cerdos? ¿Quiénes son los perros? Bueno, se refiere a aquellas personas que han respondido ante el Evangelio completamente cerradas y se oponen con violencia al Evangelio, como algunos fariseos lo hicieron. Y Jesús dejó de predicarles el Evangelio a los fariseos. Ellos, dice Jesús, son incapaces de valorar el Evangelio. Ellos terminarán despedazándolos a ustedes, como lo hicieron con Jesús y lo hicieron con los apóstoles. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿Será que Jesús está diciendo que no debemos amar a ciertas personas? No tendría sentido. Al principio del Sermón del Monte, Jesús nos dijo: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Oren por ellos, ámenlos. No significa eso. Ahora, ¿será que Jesús está diciendo que no debemos predicar a los paganos o los salvajes? Esto fue algo que se levantó en controversia en la historia de las misiones, cuando empezaron los primeros misioneros a ir a las tribus salvajes, algunas veces a tribus con caníbales. Jesús dijo: no le des perlas a los cerdos, te van a despedazar, Tampoco. Eso no tiene sentido, porque el mismo Evangelio de Mateo, en Mateo 28:19, Jesús envía a los discípulos a evangelizar a todos los pueblos y naciones, incluyendo etnias indígenas o salvajes o caníbales, que fueron alcanzadas por el Evangelio. ¿Y cómo fueron alcanzadas por el Evangelio? Porque cuando fueron los misioneros y con paciencia predicaron el Evangelio, ofrecieron el Evangelio, algunos Dios los había elegido y algunos respondieron con fe ante el Evangelio. Entonces Jesús no nos está diciendo: trata de predecir, como que sí se ve como que va a ser cristiano, aquel de la oficina se porta muy bien, solo le falta tener fe. Mira, Jesús está diciendo: no, eso de hecho, eso es juzgar con juicio injusto. Tú no sabes si él va a ser salvo o no. No es discriminar de esa manera. Lo que Jesús sí está enseñando entonces es lo siguiente: aunque Él nos ordena no juzgar, también nos recuerda, en el otro extremo, no perder el juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús está afirmando que debemos usar sabiduría y discernimiento en nuestras relaciones con otros y en nuestra evangelización y labor de hacer discípulos. Sus discípulos, dice Jesús, no deben eliminar el juicio, el discernimiento, la capacidad de juzgar, hasta el punto de eliminar su sabiduría. En el primer punto, Jesús nos prohibió el extremo de volvernos críticos. Ahora Jesús nos advierte del extremo opuesto de volvernos simplones. Ahora, esa palabra la busqué en la Real Academia Española, porque hay tantas formas de decir esto que son poco comunes. Quiere decir, con crédulo se está diciendo: no te vuelvas crédulo, no te vuelvas alguien insensato, alguien sin discernimiento. Eso es lo que se llama muchas veces alguien simplón, alguien que no puede ser sabio en discernir, que se deja llevar por cualquier cosa. Entonces, no seamos ni críticos crónicos ni ciegos sin discernimiento. Seamos amorosos y humildes, dando el beneficio de la duda,
Pero también seamos sabios y discernidores mientras avanzamos en la gran comisión, invirtiendo en personas abiertas, es decir, personas que responden al evangelio y no personas que se oponen en persecución contra el evangelio. Jesús no nos dice que descartemos nuestro discernimiento natural y saludable que utilizamos para evaluar a las personas que encontramos en el día a día. Más bien nos dice que usemos ese discernimiento para el ministerio. Le voy a leer algunas partes donde Jesús aplica esto a la vida. En Mateo 10:14 dice: cualquiera que no los reciba ni oiga sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. Mateo 15:14: déjenlos, son ciegos guías de ciegos. Jesús le dice a los fariseos, ¿verdad? A sus discípulos le dice: hey, dejen a los fariseos, déjenlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. En un sentido, están desechando a una persona que está respondiendo contra el evangelio de tal punto que ya es más sabio invertir en otra persona. ¿Entendemos? En otra persona que va a usar ese tiempo. ¿Por qué, hermanos? Hay muchas personas que desearían tener a alguien que les enseñe la palabra y enseñen del evangelio y que lo reciben. Y si están todos ocupados en aquellos que son perseguidores contra el evangelio, dice: estas personas no van a tener maestros. Como quien dice: vayan donde la cosecha está lista para ser agarrada. Y el último versículo que quiero hablar de esto es Tito 3 del 10 al 11. Este versículo lo he usado en algunos momentos. Dice: al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. ¿Ya? El punto es evitar extremos. El apóstol Pablo hizo esto. Mira Hechos 13, el 41, 45 al 46. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando, contradecían lo que Pablo decía. Estaban peleando con Pablo, contradiciendo lo de Pablo. ¿Y saben qué hizo Pablo con los judíos? Dijo: entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios le fuera predicada primeramente a ustedes, a los judíos, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Dice el apóstol Pablo aquí en Hechos 13, el 46. Entonces lo que quiero es que ustedes vean cómo se aplica este versículo a la vida real en muchas partes de la Biblia. En conclusión, debemos ser sabios, ese es el punto acá. No te vuelvas simplón, sino sabio y discernidor cuando es el tiempo de la cosecha espiritual. Hay momentos en el que debemos simplemente seguir nuestro camino y predicar el evangelio a alguien más, discipular a alguien más. Ahora, no debemos consumir nuestro tiempo en alguien que aborrece el evangelio y que se opone violentamente a Cristo cuando hay multitudes listas para aprender de Cristo y no tienen a nadie que los enseñe. Ahora, vamos a terminar este mensaje meditando en una solución para nuestro pecado de irnos a los dos extremos. O nos volvemos criticones muchas veces y necesitamos ayuda, una cura. O nos volvemos simplones muchas veces y nos falta sabiduría y discernimiento para saber qué decisiones tomar. ¿Cuál es la cura? Jesucristo es la cura para nuestros extremos. Y lo que yo pensaba era en Juan capítulo 15, Jesús dice: yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí da mucho fruto. Lo que quiero decirles es esto: la presencia de Jesús es la cura que necesitamos. Primero, la presencia de Jesús es la que nos hace humildes. Nos hace suficientemente humildes para no ser criticones. A tal punto que aquel que está en la presencia de Jesús verdaderamente reacciona como el apóstol Pedro reaccionó. Cuando se postró ante Jesús y dijo: Señor, apártate de mí,
porque soy hombre pecador. Cuando un cristiano está en la presencia de Jesús, no va a volverse un criticón de sus hermanos, porque él reconoce: yo soy pecador, yo he fallado, y por eso tengo más paciencia y tolerancia con mis hermanos. Y en segundo lugar, la presencia de Jesús nos hace sabios, porque Jesús es la palabra, el verbo, el logos, la sabiduría encarnada. Si Jesús mora en nosotros, Jesús nos alejará de ser simplones, porque la luz de su palabra nos instruye y su espíritu nos hace madurar. Mira lo que dice Salmo 119, versículo 99, dice: tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. No importa qué nivel de educación tengas, si estás en Cristo, estás en su palabra, vas a ser alguien sabio. Jesús está moldeándonos a su imagen. ¿Cómo era Jesús? Él no era un criticón, sino que recibía pecadores a su mesa y era paciente y perdonador. Jesús no era un simplón, crédulo y sin discernimiento. Él no se dejó engañar por Satanás, no cayó en las trampas de los fariseos y no escuchó a los que lo buscaban distraer de su misión. Él es verdaderamente nuestro mayor modelo de cómo relacionarnos amorosamente y sabiamente con otros. Así que permanezcan en Jesús, habiten en su presencia, mediten en su palabra y crecerán en todo como aquel que es la cabeza de todo, Jesucristo. Y reflejaremos su amor, su sabiduría, y aprenderemos caminando con Él cómo relacionarnos unos con otros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, que es tan sabia, por el sermón del monte que diriges a tus discípulos para enseñarnos cómo vivir de acuerdo a tu voluntad, agradándote. Ayúdanos, Señor, a vivir de esta manera, en el nombre de Jesús. Amén.